Muy bien, y nuestro tema el día de hoy vamos a hablar acerca del orden de la salvación. Ya hemos terminado la serie de estudios sobre la familia. Se hace un poco largo porque solamente una vez al mes hemos visto la iglesia local, el gobierno de la iglesia, que es una iglesia bautista reformada y demás. Luego estuvimos viendo algunos elementos importantes, enseñanzas bíblicas acerca de la familia, el matrimonio, el divorcio, crianza de los hijos. Y ahora vamos a empezar a hablar acerca de la salvación, la obra de Cristo en la salvación. No es posible en estos 25 minutos, media hora, explicar o abarcar todo lo que nos gustaría en este tema, ni tampoco podemos ser demasiado detallistas en la explicación, porque eso haría que este estudio pues durara años, ya que solamente una vez al mes. Así que lo que pretendemos es por lo menos motivarnos o motivarles al estudio personal de estas doctrinas tan importantes que consideramos fundamentales. Algunos de nosotros hemos considerado en algún punto de nuestro caminar cristiano como algo ofensivo cuando llegamos a una iglesia reformada y nos preguntan, pero tú sí eres salvo, ¿verdad? No deberíamos preguntar eso así tan de frente a la primera, pero lamentablemente es algo que se sigue presentando y es algo que resulta sumamente incómodo. A mí me lo preguntaron. Cuando yo llegué a determinada iglesia, no digo a esta, aunque yo he oído que aquí también sucede, inmediatamente alguien me pregunta, ¿pero tú eres salvo? Y, hombre, yo pensé que se me notaba. Y a veces nos ofende un poquito que nos pregunten eso porque pensamos que le están poniendo en duda nuestra fe y que la otra persona se ubica en una posición de superioridad en la que él sí es salvo, pero yo no. No obstante, esto me hizo pensar, ¿cómo así que si soy salvo? ¿Qué es la salvación? ¿Qué tiene lugar en el corazón humano, en el corazón de una persona, para que llegue a ser salvo? ¿Hay algún proceso? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? ¿Es algo instantáneo? ¿Es algo progresivo? Y si es progresivo, ¿en qué etapa me encuentro de mi caminar? ¿Hay señales? ¿Hay signos de si soy salvo o no? Estoy convencido que si pregunto a cualquiera de ustedes si es cristiano, cristiana, me dirá que sí. Pero ¿podríamos nosotros explicar o discernir en qué estado del proceso del caminar cristiano nos encontramos? Y es de eso de lo que quisiera hablar en esta tarde con la ayuda del Señor. Nos esforzaremos un poco en hablar del tema, como ya dije, de manera, vamos a decir, a forma de introducción por razón del tiempo. Y empezaremos nuestro tema yendo a la palabra de Dios, como no podría ser de otra manera, y vamos a leer Romanos capítulo 8. El tema de hoy lo titulamos El orden de la salvación. El orden de la salvación. Lo que los puritanos llamaban el ordo salutis y lo que nuestro pastor llama la anatomía de la salvación. Pero vamos a verlo a partir de este pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 28 hasta el versículo 30. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, un texto muy conocido. Dice así la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En estos 3 versículos vemos varios elementos del orden de la salvación.
No se mencionan de forma específica todos ellos, pero vemos varios eslabones de esta cadena. Es por eso que algunos llaman a este pasaje la cadena dorada de la salvación. Vamos a ir versículo a versículo y vamos a hablar acerca de estos pasos de la salvación. Recordemos que aquel que empezó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. De modo que una vez la salvación, la regeneración, la obra de Dios en una vida tiene lugar, nada la frenará hasta que lleguemos a la gloria. Es obra del Señor. Pero vamos a diseccionarla un poco para entenderla, si podemos, de una forma un poco más clara. En primer lugar, vemos en el versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando hablamos de la salvación de una persona, vamos a dividirlo en dos partes, por así decirlo, en primer lugar. Una parte sucede en la eternidad pasada y la otra parte sucede dentro del tiempo de nuestras vidas. Ya me explico en un momento. El versículo 28 nos dice que todo comienza con un propósito, el propósito de Dios. Por eso dice, conforme a su propósito, un plan. La salvación no comienza en nosotros, sino que comienza en el corazón de Dios. Antes de que tú nacieras, si eres un hijo o una hija de Dios, ya Dios te amaba. Cuando la deidad habitaba sola en la eternidad pasada, por así decirlo, en perfecta comunión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya tenía amor, ya sentía amor por su pueblo. De manera que Dios proyectó, planeó, ideó la salvación de su pueblo mucho antes de la creación, mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. Y allí, antes de la fundación del mundo, Dios diseñó un plan de rescate para salvar a muchos, millones y millones de personas de todo pueblo, nación y lengua de esta raza rebelde que le traicionó en el huerto y que se levantaría contra Dios. Pero allí en la eternidad pasada, la Trinidad acordó, planeó salvar a un número de personas que solo Dios sabe cuántos son, y ese acuerdo que hubo entre la deidad le conocemos como el pacto de redención. El pacto de redención es un término teológico que describe la armonía que hay en la Trinidad para salvar a los escogidos. Entonces, el Padre elige a quienes habría de salvar, el Hijo moriría por aquellos a los que el Padre decidió salvar, y el Espíritu Santo transformaría el corazón de aquellos a los que Dios escogería, Cristo salvaría. Y así la deidad, la Trinidad entera, se involucra, por así decirlo, en la salvación. De manera que todo empezó en el corazón de Dios, en el propósito de Dios. Como leemos ahí en la hojita que tenemos en Efesios 1:11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, encontramos nuevamente esa palabra, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que fue por su voluntad que Él tuvo el propósito de salvar a su pueblo. La salvación de todos nosotros entonces comenzó antes de la fundación del mundo. Versículo 29 de ahí de Romanos 8 dice entonces que, desde el 28 dice que conforme a su propósito son llamados. Y luego el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Aquí encontramos dos palabras interesantes. En primer lugar dice a los que antes conoció.
¿Qué significa eso? Bien, eso apunta a una doctrina que se llama la doctrina de la elección. La doctrina de la elección. Dios Padre elige a quienes habrían de ser salvos. ¿Y por qué dice conoció? Bueno, encontramos que en Amós, capítulo 3, versículo 2, el Señor Dios Todopoderoso, hablando a Israel, dice: a ninguna otra familia de esta tierra he conocido sino a vosotros. ¿Creen ustedes que eso quiere decir que Dios no conocía al resto de pueblos y naciones? Claro que no. Lo que quiere decir es que entre todas las naciones eligió a una para que fuera tipo de la iglesia en el Antiguo Testamento. Y ese mismo término se usa aquí cuando dice a los que antes conoció. Habla de la elección. Ya hemos hablado, he mencionado rápidamente, brevemente, el plan de redención. Dios eligió a los que habrían de ser salvos y Cristo murió por ellos. Alguien podría decir: yo no creo que Dios elija. ¿Cómo va Dios a elegir a unos para el cielo y a otros para el infierno? Bien, Dios no ha elegido a unos para el cielo y a otros para el infierno. Eso sería doble predestinación. Permítanme ilustrar esta verdad, para no entrar en demasiados términos técnicos y demás, con una ilustración a modo de escuelita dominical. Espero que nadie se sienta ofendido, todos somos adultos y no necesitamos ese tipo de ilustraciones, pero me voy a arriesgar a hacerlo de una manera un poco más didáctica, a ver cómo nos va. Aquí tenemos esta taza. Esta taza tiene varias utilidades, está bien. Esta taza sirve para echar líquido y beber, para poner una planta, para decoración, en fin, está bien la taza. Si la taza se rompe, ¿para qué sirve? Para nada, hay que tirarla, ya no sirve. Estaba buena, pero se rompió, ya no sirve. Ahora, supongamos que esta taza representa a la humanidad, a Adán y a Eva. Y Dios creó a Adán y a Eva perfectos. Los creó sin pecado. Estaban bien. Y Dios entonces los puso en el huerto. Y estaban estupendos. No se habían perdido, estaban bien, no habían pecado, pero apareció el pecado. ¿Verdad? Y entonces la humanidad se echó a perder. ¿Para qué sirve esta humanidad entonces ahora? Al infierno, ¿verdad? Dios dijo: el día que de él comiereis, este día moriréis. Así que Dios justamente iba a tomar la humanidad y la iba a enviar al infierno, porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo, la segunda persona de la deidad, dijo: no, Padre mío, no los condenes a todos, elige a algunos y yo iré, tomaré forma de hombre, tomaré naturaleza humana y moriré por ellos. Y entonces toda la humanidad iba para el infierno, pero Cristo decidió pagar por algunos. Y entonces Dios eligió a este, y a este, y a este, y los demás sencillamente siguieron su rumbo. No es que Dios dijo: esto es para el infierno, esto es para el cielo. No, los demás siguieron su rumbo, que ya iban camino al infierno. Dios, por amor, eligió a algunos, y de esos algunos Dios creó su pueblo, su iglesia. Dios, por tanto, es quien elige. Queridos, el mal entendimiento de lo que sucedió en el huerto es principio de muchas doctrinas erradas. En el huerto, el ser humano no se dañó un poquito. No fue que tuvo una pequeña afección de carácter que un psicólogo pueda solucionar. No, en el huerto morimos, como la taza esta, rotos por completo.
Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hay muchos pasajes que nos hablan de la elección, pero no nos vamos a detener allí. En Juan capítulo 6:65 dice, nadie puede venir a mí si no le es dado del Padre. En Hechos capítulo 13, versículo 48 dice, y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Y si alguien tiene muchas más dudas, le invito a que lea Romanos capítulo 9 y hablamos del tema después si quieren. Después en Romanos capítulo 8 continúa diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué quiere decir ese término? Bueno, primero Dios eligió y después Dios en su soberanía dispuso todas las cosas que sucederían en la vida de esa persona para que finalmente, en el momento que Dios decidió, conocieran el Evangelio, abrieran su corazón y recibieran salvación. Muchas veces pensamos, Señor, ¿por qué me pasa esto o aquello? Algunos de nosotros podríamos pensar cómo llegamos a Cristo y tal vez fue en medio de una situación dolorosa. Tal vez fue en medio de una prueba. El Señor dispuso todas las cosas para que finalmente llegáramos a conocer a Cristo. No hay nada más grande, más valioso, más hermoso que la salvación. Damos gracias al Señor porque a los que eligió también los predestinó. Él tiene control sobre todas las cosas, nada está al azar. Por eso el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso está escrito de esta forma. Entendemos entonces que Dios tiene control sobre todas las cosas que le suceden a su pueblo, que le suceden a sus escogidos. Él nos guía para que lleguemos a conocerle. Ahora en el versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. El llamamiento en este lado de la eternidad es cuando todo comienza para nosotros. Ya vimos lo que tuvo lugar en la eternidad pasada, elección y predestinación, y ahora de este lado de la eternidad, el proceso de salvación comienza con el llamamiento. Dios llama a los suyos, como dice 1 Corintios 1:21, por medio de la locura de la predicación. Así es como una persona llega a conocer a Cristo, por medio de la predicación del Evangelio. Notamos entonces cómo el llamamiento general es tan importante. ¿Qué hace que una persona venga a la iglesia con un amigo, escuchan el sermón evangelístico y uno de ellos dice, qué maravilla, qué hermoso sermón, me tocó el corazón, qué bien predica ese pastor, ¿a ti qué te parece? Bueno, pues sí, bonito, pero pues tampoco, ¿no? El mismo sermón, pero diferente reacción. En uno de ellos operó el Espíritu Santo, en el otro todavía no, habrá que seguir orando para que un día lo haga. Pero es importantísimo el llamamiento. Cuando se predica el Evangelio, se está llamando a los pecadores al arrepentimiento y el Señor Jesucristo los trae por ese medio, por medio de la predicación evangelística. De ahí la importancia de la libre oferta del Evangelio. En este lugar tenemos el privilegio de escuchar cada domingo por la tarde-noche el Evangelio. El Evangelio debe ser predicado. No estamos solamente para aprender teología y doctrinas. Ahora están de moda otra vez las doctrinas. Y eso está bien. Y digo otra vez porque en muchos lugares se están dejando atrás en ciertos círculos evangélicos aquellos misticismos que por un tiempo, digamos, llevaban el liderazgo. Y está habiendo un aparente despertar de recobrar doctrinas antiguas, lo cual está muy bien, pero se está desdeñando en muchos de estos círculos la predicación evangélica, la sencillez de la vieja historia
de la cruz de Cristo. En Hechos capítulo 16, versículo 14 nos dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo le estaba diciendo. En Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice que la fe viene por el oír. Y más adelante el apóstol Pablo dice, pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? La predicación del evangelio. Ahora, en respuesta a ese llamado, debe haber arrepentimiento y fe. Entonces el evangelio es presentado, el Espíritu Santo transforma el corazón y la persona entonces entiende que es pecador, que es pecadora, y entiende que ha violado la ley de Dios y se arrepiente. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es reconocer que por donde iba no iba bien y decidir cambiar de dirección. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando yo realmente digo, Señor, perdóname, reconozco que no estoy conforme a tu ley, que te he desobedecido. Decido, Señor, cambiar mi vida. Me voy a esforzar. Ayúdame, Señor. Recuerden, la salvación y la obra de la salvación es de Dios. Él nos escogió, nos predestinó, nos llamó, cambió el corazón y lo capacitó para responder. Pero esa es debemos ejercitar esa respuesta, ejercitar esa fe. Necesitamos acudir a Dios en arrepentimiento y fe. Hechos 3, 19 al 20, convertíos, mejor arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es necesario arrepentirse, es necesario reconocer que el camino que habíamos adoptado no es el correcto, de espaldas a Dios, y buscar su rostro de todo nuestro corazón. También el versículo 30 nos dice allí que a los que llamó, a estos también justificó. ¿Qué es la justificación? Bien, la justificación es un término jurídico que se usa para explicar que en Cristo Jesús ese pecador culpable ha sido limpio de tal manera, que ahora es presentado como justo, inocente delante de Dios. Es decir, no solo fue perdonado por su pecado, sino que se borró del registro todos los pecados cometidos hasta el momento. Tal vez ya lo he dicho aquí, pero he usado esta ilustración en otras ocasiones. Si tú debes 10,000 libras en un banco y estás tan atrasado que ya te llegan cartas de letras rojas y ya te llaman y ya te persiguen y demás. Y entonces un amigo, un hermano en la iglesia dice, no te preocupes, yo voy a pagar ese dinero por ti. Ven, vamos al banco y pagamos. Y pagas el dinero, ya no debes nada. Y le dices al banco, bueno, como ya estamos en paz, ¿me presta otros 10,000? ¿Qué pasaría? ¿Le prestarían? No, ya no debes nada, pero tu récord está muy mal. Bueno, pues Cristo Jesús con su muerte no solo nos redimió y nos salvó, sino que nos justificó. No solo nos salvó, nos limpió, pagó la deuda por nosotros, sino que borró el registro. Y cuando Dios nos mira, ya no nos ve como deudores morosos, como pecadores impíos dignos del infierno, sino que nos ve en Cristo. Colosenses nos dice que somos aceptos en el amado. Y esto es algo muy hermoso. Hay mucho que podríamos decir, pero debemos avanzar. Después encontramos en lo que hemos leído en Efesios 1:5, allí en las hojitas, después de la justificación, tiene lugar, como dice Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Después de la justificación viene la adopción. Ya ustedes conocen Juan, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ya no solo pagó la deuda por nosotros, ya no solo limpió nuestro récord, sino que además nos da la bienvenida en su familia. Podemos acercarnos a Él,
como hijos a un Padre amoroso. La adopción. ¿Y para qué nos llamó y para qué nos justificó? Para ir para el cielo. No, no solo para eso. Leemos allí en el versículo 29, donde dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, la santificación. Elección, predestinación, llamamiento, arrepentimiento y fe. Bueno, ahí está la regeneración, arrepentimiento y fe, justificación, adopción. Y ahora, después de ser salvos, debemos conformar nuestras vidas a Jesucristo nuestro Señor. Crecer en santificación, avanzar en la santificación. Ahí en Romanos mismo, un poquito más atrás, en Romanos capítulo 6, versículo 22, dice la palabra del Señor lo siguiente, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que sin santidad nadie verá al Señor. Tenía para leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4, pero ustedes lo pueden hacer después en casa. Y por último, después de la santificación, leemos allí en el versículo 30 de Romanos 8, al final dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Queridos, un día estaremos con Cristo para siempre. Un día dejaremos atrás este mundo, cerraremos nuestros ojos aquí y los abriremos allí si estamos en Cristo. Filipenses 1:6 nos dice que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Y en Apocalipsis, entre otros muchos pasajes, capítulo 7, versículo 9, leemos esto maravilloso. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y continúa describiendo la adoración celestial, aquel lugar en el que estaremos un día con Cristo para siempre.